Bueno, bienvenidos a todos. Damos arranque formal a este webinar sobre mercado eléctrico mayorista, claves para la gestión activa del suministro. Vamos a analizar las alternativas de abastecimiento para los grandes usuarios del MEM, la conformación de precios. Vamos a hablar de contrato a término versus precio spot y vamos a ver casos prácticos, y para eso nos recibe la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables. Nos acompaña Héctor Ruiz Moreno, que es su director ejecutivo y a quien le doy la palabra para el resto de la actividad. Mi nombre es Florencia Alcalde, yo soy staff de la UIA, soy equipo técnico de la UIA, llevo el departamento PYME y Desarrollo Regional. Cualquier consulta que haya sobre nuestra institución o que quieran ponerse en contacto, los voy a estar siguiendo en el chat. Cualquier consulta que tengan la pueden hacer por esa vía o también por el preguntas y respuestas, por el botón de Q&A. Lo pueden escribir por cualquiera de las dos vías, que yo voy a ir levantando las preguntas. Así que, bueno, Héctor, todo tuyo, y después también le damos la palabra a Alberto Calciano, que es el jefe del Departamento de Energía de la UIA. Perfecto, muchas gracias Florencia, Alberto. Para la Cámara es un placer estar en este ámbito de la Unión Industrial, de la cual somos socios, y con este objetivo, con el objetivo que nos reúne hoy a nosotros aquí, teniendo en cuenta que la Cámara es en este momento líder de la transformación energética en la República Argentina, reuniones con empresas, con reuniones con profesionales y con entidades gubernamentales, con el objeto de ir conformando un ecosistema específico para el desarrollo de las energías renovables que nosotros representamos aquí en la Cámara. Básicamente, todas las grandes empresas que ustedes ven a lo largo y a lo ancho del país, de energías limpias con las diferentes tecnologías. Pero no voy a hablar sobre lo que está ya escrito en la presentación. Hoy estamos aquí con Gastón Guarino, que es un miembro destacado de la comisión directiva, el protagonista principal. Contamos con ese privilegio, que es Esteban Kipper, un muy reconocido protagonista del sector eléctrico en la Argentina, que además, y esto es importante destacarlo, ha sido gerente general y vicepresidente de CAMESA, además de consultor de la Cámara, con lo cual contar con él en este taller realmente es trascendente y relevante. Sin más, Esteban. Esteban sí, no sé, Alberto, si va a hacer alguna introducción. Sí, Alberto tiene que... Sí. Bien, gracias. Bienvenidos a todos, a los expositores y a todos aquellos que están participando en este webinar, que entiendo que les va a ser de utilidad dentro de todas las acciones que hacemos en cuanto a gestiones y difusión desde nuestro departamento. Dado que se trata de la Cámara Eólica Argentina, simplemente quiero hacer una pequeña referencia, que es el hecho de que ese tipo de energía está creciendo a un ritmo del 10 al 12% anual en el mundo, al punto que en el año 2025 había alrededor de 1.250 gigavatios de potencia instalada. Estoy diciendo estos números a nivel mundial. Pero a nivel mundial también se están produciendo toda una serie de acontecimientos que comenzaron con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y que se potenciaron esos acontecimientos a través del conflicto que se produce y que estamos viviendo ahora en Medio Oriente con respecto al suministro de energía, al punto que el mundo hoy está preocupado
fundamentalmente por la security, vale decir, la seguridad de abastecimiento, en particular todos aquellos que pertenecen al OCDE, vale decir, a las naciones de mejor poder adquisitivo. Y por otro lado, en lo que viene ahí aparejado a la seguridad de abastecimiento es lo que llaman el affordability, vale decir, la posibilidad de pagar esa demanda de energía. Y finalmente se dio vuelta la taba porque lo que estaba antes en primer punto era la sustentabilidad del sistema, vale decir, eso ahora pasó a una especie de ralentización, que es lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Así que lo importante que toda esta situación está abriendo una ventana de oportunidad fenomenal en Argentina, dado que disponemos prácticamente de todos los recursos energéticos. Lo que tenemos que saber hacer es aprovecharlos en su justa medida. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Entonces, repito, esta ventana de oportunidad para aprovechar todos los recursos la tenemos ahí. Uno de ellos es justamente la energía renovable. Dicho esto, entiendo que la palabra la va a tener ahora el amigo Esteban Kipper, al cual lo conocemos de hace bastante tiempo. Obviamente a Gustavo Guarino fue uno de aquellos o de aquellas industrias a las que hemos dado todo el apoyo para ir desarrollando su, ¿no es cierto?, empresa de gran envergadura hoy con el tema de los aerogeneradores, y no es solamente es el rubro que cubren, sino que hay otros. Así que dicho esto, les damos la bienvenida a todos. Gracias a SEA por este webinar que van a realizar y yo no tengo más nada que decir. Así que tengan muy buena jornada. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas los que están conectados. No los podemos ver en pantalla, pero bueno, los saludamos afectuosamente. Bueno, esta presentación va a tratar los siguientes puntos. El objetivo es introducir a los grandes usuarios que no estén, digamos, familiarizados o no conozcan en profundidad el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista y las transformaciones que experimentó en los últimos meses esta nueva organización del mercado eléctrico que surge de la resolución 400. ¿Sí? El mercado se está reconfigurando, vamos a tratar de explicar de qué se trata esa reconfiguración. El segundo objetivo es caracterizar las alternativas de abastecimiento que aparecen en el marco de esta reconfiguración para los grandes usuarios, tanto para los grandes usuarios del MEM como para los grandes usuarios de las distribuidoras. Desarrollar un poquito cómo se forman los precios en los mercados que se armaron en el marco de este cambio regulatorio. Entender que el cambio regulatorio apunta un poco a que haya mayor actividad en el mercado a término de contratos, promover la contractualización de energía por parte de grandes usuarios con generadores, entender un poquito las perspectivas de desarrollo del mercado para los próximos años, no mirar solo la foto del momento actual, y entender cuáles serían las ventajas que puede tener un gran usuario industrial recurriendo a la contractualización de energía en el mercado a término versus la alternativa que aparece hoy, que es quedar expuesto a los precios spot. Para eso nos organizamos así. Primero vamos a ver el aporte de la generación renovable al sistema eléctrico. Es una pequeña introducción que vamos a pasar rápido, dado que tenemos poco tiempo. Una segunda parte donde vamos a ver cómo se organiza el mercado en el marco de la resolución 400, una tercera parte donde vamos a ver las perspectivas para el desarrollo del mercado eléctrico, y la última, que es un caso de estudio donde simulamos precios para un gran usuario industrial bajo distintos esquemas de contractualización para ver cuáles son las ventajas y desventajas que pueden aparecer ante distintas decisiones de contractualización o compra de energía.
Yendo a la primera parte, el aporte de la generación renovable al sistema eléctrico. Bueno, Alberto mencionaba cuál es la trayectoria global de la generación renovable. En Argentina el año pasado ya representó el 20% de la generación total del sistema eléctrico. Hay 3.000 megas medios de generación renovable. Para que tengan una idea, la generación media de toda la industria en Argentina, la demanda media de toda la industria en Argentina son unos 4.000 y pico de megas medios, de modo que la generación renovable más o menos cubre el 75% de lo que sería la demanda de grandes usuarios. Esto estuvo apalancado en los últimos años, esto por ahí es importante verlo un segundo, por contratos que se realizaron en el ámbito del mercado a término de energías renovables, ¿sí? Lo menciono porque en la primera etapa el desarrollo de la generación renovable estuvo apalancada en contratos que realizó Gamesa con generadores generadores eólicos y solares. Eran contratos bilaterales donde Gamesa tomaba unilateralmente la decisión de avanzar en ese sentido por decisión de la Secretaría de Energía, pero en los últimos años eso ya no ocurrió. Ven que la barrita azul, que es la que dice renovar, que eran los contratos con Gamesa, está planchada, y lo que crece es la barrita verde, que es el MATER. Esto lo que quiere decir es que lo que está traccionando el desarrollo del mercado son decisiones de grandes usuarios que ven conveniente contractualizar su energía en el mercado a término con generación renovable, ¿sí? Vamos a sacarlo, puedo hacer bien. Lo dejé. Perdón. Esto acá pueden ver cuál es la participación del MATER, de los contratos entre privados, en el total de la generación renovable, que alcanzó el 40% en el 2025. ¿Sí? Bueno, el punto es, se están realizando contratos en el MATER porque resulta conveniente, de la perspectiva de los grandes usuarios, realizar contratos en el MATER, ¿sí? Realizar contratos con generación renovable. Un breve apunte sobre los recursos renovables en Argentina y por qué pueden ser un driver para la competitividad industrial. El primer punto y el central es que la calidad del recurso en Argentina es de clase mundial, ¿no? Hay distintos factores que inciden. Acá lo que tenemos en el primer gráfico es que los costos de instalación de la generación solar y eólica vienen cayendo tendencialmente y persistentemente, de modo tal que se va abaratando el costo de la generación eólica y solar. Y en los otros dos gráficos lo que ven es cuál es el factor de carga, digamos, cuántas horas por año funciona en Argentina un molino eólico o un panel solar respecto del promedio mundial, ¿no? Y lo que podemos ver es que en relación al promedio mundial, digamos, el factor de carga en Argentina es sensiblemente más alto, mientras que en el mundo un generador eólico funciona el 36% de las horas al año. En Argentina es el 48% en promedio, con parques que están arriba del 60%. Es uno de los mejores vientos del mundo para la generación de energía. Y lo mismo ocurre con la generación solar. Estamos entre los países con mejor recurso solar, a la par de Chile, fundamentalmente, y algunos otros países, pero entre los países con mejor recurso solar. Esto en algún punto está contrapesado por los costos de financiamiento que tiene Argentina, el riesgo país, etcétera, pero tendencialmente en un contexto posible de normalización macroeconómica y convergencia financiera, el costo de la generación renovable debería tender a ir cayendo de la mano de la reducción de costo de capital, el excelente factor de uso que tenemos en nuestros recursos y un mejor financiamiento para los proyectos. Los grandes usuarios que optaron de forma temprana por realizar contratos en el MATER, les fue bárbaro. Este es un mensaje importante. Acá lo que tenemos es el ahorro en dólares acumulado para un gran usuario que tiene 1 mega de demanda, una cuenta hecha sencilla, el costo MEM contra el costo de un contrato renovable
en este caso creo que calculamos con $61 el costo del contrato renovable. Después, a lo largo de la presentación, tomamos como referencia un costo de $60. Acá tenemos la línea negra, que sería el costo de la energía renovable, y la línea azul, lo que fue el costo de la energía en el mercado, en el MEM, para grandes usuarios. Lo que vemos es que, digamos, hay momentos, particularmente los meses de primavera y de otoño, donde puede ser un poco más caro el costo de la energía renovable, pero en los picos de invierno se produce un ahorro muy significativo para el gran usuario que tiene un contrato MEM, además de tener un contrato renovable, además de que tiene un precio de la energía mucho más estable y predecible, y el volumen de ahorro inducido por el contrato renovable en estos años alcanza los $200.000 aproximadamente para 1 mega, y además, si se suma el beneficio, supongamos que salió en 2020, donde empezamos a hacer estas cuentas de lo que eran las compras conjuntas, tuvo un ahorro por el cargo de potencia de otros $150.000, o sea, para un usuario hubiera representado, un gran usuario hubiera representado un ahorro de $350.000 en estos 4 años, 5 años, participar del mercado a término de energías renovables. Ahora, el beneficio no fue solo de la incorporación de renovables, no fue solo para los grandes usuarios que hicieron contratos en el mercado a término de energías renovables, sino que también un beneficio para el conjunto del sistema eléctrico y para el conjunto de la macroeconomía argentina, podemos decir. ¿Por qué? Fundamentalmente porque nosotros, en el contexto que empezó a despegar la generación renovable en Argentina, teníamos y todavía tenemos un consumo, en ese momento era muchísimo más grande, un consumo muy grande de combustibles alternativos durante el periodo de invierno, gasoil, fuel oil, carbón, GNL, que encarece de forma muy significativa los precios de la energía, considerando que además el costo de la energía recibía un subsidio significativo por parte del Estado. El costo fiscal del sector energético era muy alto y además tenía un impacto muy grande sobre el sector externo, ¿no? El déficit externo asociado a la importación de combustibles llegó a ser muy elevado. Las importaciones, por poner un número, en 2014-15 fue el pico, llegaron a $15.000 millones de combustibles para atender el déficit del sector eléctrico y en menor medida del sector de gas. Bueno, no tengo que comentar mucho. El déficit de divisas fue crítico no solo para la macroeconomía, sino también después para la dificultad para acceder al mercado cambiario o a las importaciones por parte de las industrias. ¿Cuál fue el impacto de la generación renovable en este sentido? Desplazó combustibles alternativos, hizo que caiga la demanda de generación térmica y eso provocó un ahorro de divisas muy, muy significativo a lo largo de todos estos años. Obviamente los picos están en los años con crisis energética en el mercado mundial, como fue el 2022 con la guerra Ucrania y Rusia, o este año con menor escala porque Argentina demanda un poco menos de combustibles alternativos, pero con mucho impacto también este año por el conflicto en Medio Oriente. Y además esto tuvo un impacto fiscal positivo porque redujo el requerimiento de subsidios por parte del sector energético, dado que la generación renovable hizo que importáramos menos gasoil. El gasoil es muy caro, se gastó menos plata en gasoil y por lo tanto se gastó menos plata en subsidios energéticos. Entonces, no solo se beneficiaron los grandes usuarios que contrataron en el mercado a término, sino que también se benefició el conjunto de la economía argentina de la mano del desarrollo del sector. Bueno, concluida esta introducción, vamos a la nueva formulación del mercado eléctrico mayorista, la resolución 400. Hago un breve apunte en relación a cómo era hasta este momento. Hasta el dictamen de la resolución 400, nosotros lo que teníamos es que CAMESA armaba una bolsa de costos de generación de energía que consideraba todos los costos del sistema, los costos de pagar los contratos térmicos, los contratos renovables, los combustibles, los nucleares, las represas hidroeléctricas, que son la generación más accesible y económica que hay en el sistema,
promediaba eso y pasaba el costo medio de generación a la demanda. Particularmente el costo pleno a la demanda de grandes usuarios del MEM, un precio estacional para los grandes usuarios de la distribuidora, pero que luego se iba adecuando ex post para converger al precio que pagan los grandes usuarios del MEM. Esto hace unos años, antes había diferencias más significativas. Y después precios estacionales para la demanda residencial y comercial. Bueno, esta idea de un mercado que hace una bolsa de todos los costos, de potencia, de energía, de todas las tecnologías y que define un único precio, cambió con la resolución 400. Este cuadro tal vez hay que seguirlo con detalle para captarlo, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Nos muestra que a partir de la resolución 400 se arman 3 mercados. ¿Sí? Y esos 3 mercados, en esos 3 mercados interactúan la demanda y la oferta de energía. ¿Sí? Primero hay un mercado que es el que se llama demanda estacionalizada, que es la demanda de las distribuidoras del mercado eléctrico mayorista, ¿no? La demanda de distribución. Adentro de esa demanda estacionalizada de las distribuidoras solo queda la demanda residencial y parte de la demanda comercial. Los grandes usuarios de la distribución pasan al mercado a término o al mercado spot, ¿no? Digamos, quedan del otro lado de la demanda abastecida en el marco de este mercado para los distribuidores. Esa demanda residencial y comercial va a ser atendida por un conjunto de generación especificado, que, digamos, antes de entrar en el detalle, lo que les digo es que adentro de esa demanda estacionalizada para las distribuidoras, lo que hay es generación y potencia muy cara y generación y potencia muy barata. Y en la mezcla de todo eso queda un precio de energía que ahora lo vemos, pero queda un precio de energía que es relativamente estable, más estable que el que van a enfrentar los grandes usuarios en el mercado a término, o más que nada en el mercado spot. ¿Por qué es más estable? Porque adentro del paquete de energía que va a abastecer a las distribuidoras quedan las hidroeléctricas, que son la parte del costo que va para abajo, digamos, que tienen precios estables. Queda dentro la generación nuclear, que tiene precios estables, no son tan económicos los precios de la generación nuclear. Quedan adentro todos los contratos de renovar, que tienen precios estables y que son más caros que los contratos renovables que se ofrecen en el mercado a término. Fueron las primeras tandas de generación renovable que entraron con precios que reflejaban las condiciones de ese momento, con costo de capital un poco más caros y condiciones un poco más inciertas. Y queda dentro, para cerrar el mercado ese, generación térmica, que son los contratos también, los contratos que tiene Gamesa con generación térmica, que tienen costos de potencia muy altos también, son contratos caros. Todo ese paquete atiende a esta demanda residencial, es la generación asignada, y si sobra energía de la demanda residencial, también atiende parte de la demanda comercial. Luego, tenemos el paquete de mercado a término y mercado spot. ¿Quiénes son los que tienen que atender su demanda en esos mercados? Los grandes usuarios y la demanda de las distribuidoras comercial que no fue cubierta por la generación asignada. ¿Cómo funcionan estos dos mercados? El mercado a término va a recibir oferta, que es la que está ahí en amarillo resaltada, que está conformada por la generación renovable que venía ofreciendo contratos en el mercado a término de energías renovables, que es la mayoritaria, ahora vamos a ver, el grueso de la oferta en este mercado es generación renovable, y después hay distintas ofertas adicionales que pueden aparecer en este mercado a término. Una que ya existe es el 5% de la generación hidroeléctrica concesionada. Otra es el 20% de la generación térmica que no tiene PPAs o contratos con Gamesa, sino que opera en el spot, que tiene gestión propia de combustibles. Ese 20% de la generación
térmica podría ser un número importante si pudiera ser competitiva, pero solo un pedacito de la generación térmica, el spot, puede ser competitiva para ofrecer contratos en el mercado a término, porque la mayor parte de los generadores térmicos no tienen transporte firme de gas y por lo tanto en invierno tienen que recurrir a combustibles líquidos y por lo tanto no pueden ofrecer precios competitivos para suscribir contratos con grandes usuarios, ¿no? Entonces solo hay algunos generadores, tal vez que operan en boca de pozo o tienen transporte que pueden generar oferta en el mercado a término a precios competitivos, pero no son un volumen muy significativo como vamos a ver ahora a continuación. Y después pueden aparecer generación térmica nueva que aparezca en el MEM, que como vamos a ver eso es un horizonte de largo plazo, o generación con transporte firme nuevo, que ahora también lo vamos a ver en mayor profundidad. El mercado spot, ¿quiénes participan? Bueno, los grandes usuarios que no hicieron contratos en el mercado a término, ya sea grandes usuarios del MEM o Goodies, a los que se les pasa el costo de esa energía a su factura del distribuidor, quedan cubiertos por el mercado spot y además queda cubierto por el mercado spot la demanda comercial que no fue cubierta por la generación asignada en la demanda estacionalizada. ¿Cómo se fija el precio en el mercado spot? Ahora lo vamos a ver. Los que ofrecen en el mercado spot son la generación térmica que no tiene ni contratos con Camesa, ni puede suscribir contratos con grandes usuarios, y generación renovable que quede sin contractualizar. ¿Sí? Pero el grueso acá en el mercado spot es la generación térmica, la que va a marcar precios acá es la generación térmica. Bueno, espero que el concepto general se haya entendido. Son los dos mercados, los grandes usuarios, para ir a lo que nos interesa en esta charla, pueden comprar el mercado a término o en el mercado spot. Y el mercado a término va a estar dominado por generación renovable y el mercado spot va a estar dominado por generación térmica. Bueno, ¿cómo está? ¿Cuáles los números del mercado? Esto lo podemos pasar rápido. Lo que ven acá en naranja es la demanda estacionalizada, es esta la demanda que atienden las distribuidoras, comercial y residencial. De toda esta demanda estacionalizada, acá en la segunda rosca acá que se ve, lo que se ve es que la residencial cubierta por la generación asignada son los 5.700 megas medios. En los últimos meses, estos son números desde que empezó la 400 hasta el mes de marzo, que es la última información que hay. Y la no residencial que tiene que ir a comprar al spot es esto azul oscuro, que son casi 3.000 megas, y el pedacito este naranja que está acá es la parte comercial que sí está cubierta por la generación asignada, ¿sí? Y después, dentro de la demanda no estacionalizada, que es la de grandes usuarios sí, la de grandes usuarios, lo que tenemos son grandes usuarios mayores, goodies menores y un puchito que están comprando ahí las distribuidoras. ¿Cómo vienen los precios? Bueno, hasta ahora, que son los meses de verano, ¿sí? El costo en el mercado asignado para las distribuidoras es de $77 por megawatt hora. Mientras que en el mercado spot el costo ha sido $61 por mega. Esto, vamos a ver, tiene que ver fundamentalmente con que lo que estamos mirando es noviembre-abril, que son noviembre-marzo, perdón, que son meses baratos. ¿Sí? Lo que va a venir ahora es que el mercado asignado va a subir un poco, pero el mercado spot va a subir mucho, porque vienen los meses ya, de hecho, no sé si están viéndolo, costos de la energía de estos días de frío en el mes de mayo y estamos con costos marginales de $300, digamos, ¿no? Con mucha generación térmica operando arriba de los $100, entre 150, 200 y 300, $350. Y eso tiene que ver con que estamos quemando mucho gasoil y GNL en un contexto de precios donde el gasoil y el GNL están extremadamente caros. Bueno, esta es la cobertura de la demanda no cubierta, ¿sí? Es decir, lo que no es generación asignada, los comerciales y los grandes usuarios, ¿cómo están comprando? Bueno, hay unos 2.000 megas medios más o menos que están contratados en el mercado a término y hay unos 7.000 megas
que están comprando energía en el mercado spot, ¿sí? ¿Cuáles son las dos alternativas para grandes usuarios en el MEM? Decíamos, es ir al mercado spot o ir al mercado a término. Acá no se pierdan en la lectura de esta filmina, es detallada, seguramente se las enviemos o ya se las enviamos y van a poder en todo caso después recurrir a esto si les hace falta, pero simplemente acá lo que dice es cómo se fijan los precios en el mercado spot. El precio en el mercado spot a mediano plazo tiene que ser, o es en los modelos marginalistas, que lo que dice la ley bases es que hay que converger a un modelo marginalista, es el costo marginal de la energía, es el que fija precio en el mercado eléctrico, ¿no? Ese es el concepto general. Hoy ni los generadores reciben, ni los generadores que venden en el mercado spot reciben el costo marginal como precio spot, ni los grandes usuarios que compran en el mercado spot pagan precio costo marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto hubiera sido así, se hubiera generado demasiada renta para la generación en el corto plazo y se hubiera generado un costo demasiado alto para los grandes usuarios en el corto plazo. Hubiera sido una transición demasiado abrupta. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que a medida que vayan entrando inversiones en transporte de gas, en generación renovable, en equipamiento térmico, etcétera, y vayan bajando los costos del sistema por mayor disponibilidad de combustibles nacionales y baratos, mayor generación renovable, el costo marginal sea digerible para el mercado, o sea, para la industria y para los residenciales también eventualmente, y el costo marginal no sea un precio de rentas extraordinarias absurdas para los generadores tampoco, ¿no? Entonces, lo que se hace es como una suavización de eso. ¿Qué es lo que paga el gran usuario que compra en el mercado spot? Bueno, paga el precio medio de la energía que se vende en el mercado spot. Es decir, estos días de mucho frío, ¿qué está pagando un gran usuario en el mercado spot? Y está pagando el promedio de la generación térmica que entra en el mercado spot. Es más caro que lo que pagaba antes, porque piensen que antes lo que pagaba en invierno era el promedio de generación hidro de $20, generación renovable contratada en renovar de $70 y generación térmica alguna que opera con gas a $60 en invierno, otra que opera con GNL a 100 y otra que opera con gasoil a 150. Hoy solo van a pagar el promedio de la generación térmica que en invierno es cara, ¿sí? Que va a ser generación térmica que va a estar en promedio para este invierno, y ahora lo vamos a ver, posiblemente arriba de los 120, 130, $140, el promedio del costo de la generación térmica. Si eso se ponderara con las otras fuentes de energía, daría un costo más bajo. ¿Sí? Digo, la contracara de esto es que en verano los residenciales que reciben el beneficio de tener toda esa generación un poco más barata en invierno pagan más caro y los grandes usuarios en verano están pagando más barato el precio spot, porque en verano el sistema genera con gas, la generación con gas tiende a ser barata y pagan un precio bastante conveniente, ¿no? Pero bueno, el punto central es que hoy pagan precio medio, a mediano plazo esto va a ser costo marginal, ¿sí? Y en el mercado a término, ¿qué pagan? Bueno, en el mercado a término pagan lo que convengan con el generador que les ofrece un contrato. ¿Sí? Como decíamos, la oferta en el mercado a término es fundamentalmente de generadores renovables, hay algo de hidro y algo de térmico, los precios se negocian bilateralmente a plazos que convengan entre las partes y al precio que convengan entre las partes. Algo que no mencioné, perdón, en la configuración está el nuevo mercado, es que el mercado, además de dividirse en estos tres mercados, se divide en dos, ¿sí? Que es el mercado, ahora lo vamos a ver en mayor detalle, pero se divide en un mercado de potencia y uno de energía. Se separa los dos conceptos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que un gran usuario que quiera comprar que se abastezca en el mercado spot, va a recibir un precio por la energía spot, que es el promedio de toda esta energía, y un precio por la potencia, que ese precio de la potencia ahora después lo vemos, pero el precio por la potencia está definido regulatoriamente por el momento. Si no, en el mercado a término puede ir y suscribir contratos
por energía y por potencia que pueden estar disociados, ¿no? Uno puede hacer un contrato por energía con un generador renovable y suscribir un contrato por potencia con un generador térmico. No pueden suscribir un contrato por potencia con un generador renovable porque la regulación no reconoció el aporte de potencia que hace la generación renovable en el sistema. Bueno, ¿cómo está la demanda de grandes usuarios cubierta hoy en el mercado en estos meses que van? Bueno, primero está conformada del lado de la demanda, los grandes usuarios mayores, menores, los goodies, y un pedacito están comprando los distribuidores en el mercado a término para vender en sus distribuidoras a comerciales o goodies. Sí, son estos 4.300 megas medios de demanda. ¿Y cómo se cubre esa demanda? Con oferta, que es más grande porque se están cargando las pérdidas casi todas de este lado. El mercado spot son 2.300 megas de oferta en el mercado spot. 1.400 megas son oferta renovable, 290 megas medios son hidro y 225 son térmicos, ¿no? Acá es lo que les decía. El grueso de los grandes usuarios abastece su energía. El grueso de los grandes usuarios, el grueso de la energía que compran los grandes usuarios hoy está abastecida por el mercado spot. Esto fundamentalmente, si dividiéramos, los Woody es casi el 100% que compran en el mercado spot, o el 100%, y grandes usuarios del mercado tienen ya una participación grande y un nivel de actividad grande en el mercado a término. Hay muchos contratos suscriptos, fundamentalmente con generación renovable. ¿Cómo es la demanda y la oferta en el mercado spot? ¿No? Acá hay 2.600 megas de grandes usuarios que compran en el mercado a término y, sin contratos en el mercado a término, son estos que estaban acá, ¿no? Estos que compran en el mercado spot más alguna cosita más. Y tenemos este pedazo que es la demanda estacionalizada no cubierta, que son los comerciales, el alumbrado, etc. Son casi 7.000 megas de demanda que hay en el mercado spot, y esa demanda está cubierta, como les decía antes, casi toda por generación térmica. ¿Sí? Hay apenas 277 megas de hidro provincial, 100 megas de excedente de contratos renovables y casi 6.700 megas de generación térmica. Esto, para ponerle números a lo que les mencionaba anteriormente, que el mercado spot es térmico. ¿Sí? ¿Cómo son los precios? ¿Cómo vienen? Esto es una proyección para 2026 de proyección de costos. Acá no sé por qué me quedó, creo, un poquito más bajo. Porque no incluí cargos ni nada, ¿no? Pero incluso esto me quedó un poquito más bajo de lo que había estimado en la última estimación que hice. Me quedó con un precio un poco más alto. Esto, más adelante están bien los números. Porque lo que me está dando es un costo de la energía en el mercado spot para este año de unos $115 en los meses de pico. Lo tenemos más adecuado más abajo. En el mercado a término uno tendría un contrato de $60 planos, ¿no? Y lo que uno tiene como escenario base cuando hace un contrato es que queda por arriba del precio de la energía durante los meses de verano y queda por abajo el precio de la energía spot durante los meses de invierno. ¿Sí? Y dependiendo de... acá me daba el costo medio de la energía spot $67 contra 60 de la energía en el mercado a término, lo que supone en promedio un ahorro significativo un año como este para el gran usuario que tiene contratos activos en el mercado a término de energías renovables. Además de tener un precio mucho más predecible, estable, etcétera, que no depende, ahora vamos a ver, de las condiciones, por ejemplo, del mercado internacional de combustible, del clima, de la lluvia, etc. ¿Cómo funciona el mercado a término y spot en cuanto a la potencia? Bueno, acá hay un montón de números. El concepto primario es
hay un precio que se puso regulatoriamente para la potencia que cobra la oferta, ¿sí? La oferta cobra $12 por la potencia puesta a disposición, y a la demanda se le cobran $16 por la potencia puesta. Sumen, ¿sí? Después hay unas fórmulas de cómo se cobra esa demanda, cómo se cobra esa potencia. Hay una curva de carga de cada gran usuario, son unos promedios, entonces no tiene sentido ahora profundizar en eso. El concepto principal es que hay un gap entre lo que se le paga a la oferta y lo que se le cobra a la demanda, que básicamente es lo que está empujando a esos muchachos a hagan contratos, ¿sí? Contractualicen la oferta, la potencia en el mercado a término, vayan a buscar contratos en el mercado a término, porque van a ganar los dos. Con un precio de $14, ganan $2 por mega, tanto la oferta como la demanda, ¿no? Digamos, hay mucho espacio para ponerse de acuerdo en la contractualización de la potencia. Y este es un driver importante para suscribir contratos en el mercado a término. Y como les decía, como el mercado a término acepta contratos que sean energía renovable y potencia térmica, y como energía térmica es limitada la oferta que hay, como veíamos anteriormente, ¿no? La oferta térmica acá, el más térmico son 200 megas y el renovable son 1400, ¿sí? Bueno, lo que tiende a ocurrir fundamentalmente es que lo que conviene es contractualizar la potencia con un generador térmico y la demanda de energía con un generador renovable, que es el que tiene energía para ofrecer a precios convenientes hoy en el mercado. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las perspectivas para el desarrollo del mercado? Esto me parece un punto importante para considerar, profundizando un poco lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? Nosotros tenemos que en carpeta este año ya tienen, digamos, habilitación comercial prevista 890 megas adicionales de potencia renovable. En el 2027 hay 738 megas también con altísimo grado de probabilidad de ingreso. Hay 1.500, 1.600 megas de generación renovable que va a entrar a ofrecer energía en el mercado spot o a término. Y además hay como 3.000 megas más de proyectos en el pipeline que tienen menor certeza de materialización, que no es 100% seguro que vayan a entrar, pues están asociados también a horas de transmisión, etcétera, pero entre 2027 y 2030 hay una oferta potencial muy grande de otros 3.000 megas. ¿Cómo viene la mano por el lado de la generación térmica? Bueno, los que pueden ofrecer energía en el mercado a término, además de esos 200 megas que vemos hoy que están ofertando energía en el mercado a término, son o centrales existentes que contraten transporte firme de gas incremental, es decir, los que participaron del concurso público que llevó adelante TGS para la ampliación del gasoducto Perito Moreno y los tramos finales de TGS, que va a aportar unos 12 millones de metros cúbicos día al sistema disponibles para generación o grandes usuarios. Los que compren ese transporte nuevo, van a poder participar del mercado a término con una energía competitiva y firme durante todo el año. Hoy solo se puede contar como oferta incremental en ese sentido, que puede aportar Genelva, que Pampa, que es el primero que consiguió transporte firme de gas en esa licitación, y va a aportar unos 800 megas que puede ponerlos en el mercado a término. Pero más allá de eso, no hay mucho más transporte por firme que esté en cabeza de generadores que permita ampliar la oferta de energía en el mercado a término por el lado térmico. Y después, centrales nuevas. Si yo pongo una central eléctrica nueva y consigo gas también, o pongo una central eléctrica en Neuquén y consigo transporte eléctrico, podría ofertar en el mercado a término. Ahora, el problema con las centrales nuevas es que no hay. No es que no haya proyectos, etcétera. El problema es que no hay centrales nuevas, digamos, en el mundo.
está muy, muy complejo el mercado de turbinas por el boom de la inteligencia artificial. Hoy los grandes industrias del mundo de la generación, GE, Siemens, etcétera, tienen periodos Mitsubishi, periodos de demora, de periodo de entrega por lo menos 2030, 31, etcétera. De modo que en el corto plazo tampoco va a haber una oferta de generación térmica eficiente nueva que pueda participar del mercado a término. ¿Sí? Bien. Entonces esto resume la nueva oferta prevista, lo que acabamos de mencionar recién, lo había puesto más lindo, pero dejé la filmina original. Bueno, y este es el otro tema, que es, pero con la ampliación de TGS, los costos del sistema no van a bajar un montón, no vamos a tener costos marginales que van a tender a ser con gas, como son en el verano todo el año. Y por ahora pareciera que no, ¿no? Esto es la curva de combustibles alternativos que se consumieron durante el invierno pasado. Digamos, data dura, ¿sí? Incluimos acá dentro de los combustibles alternativos la importación de energía eléctrica de Brasil, que también se hizo, por lo menos la mitad de la energía eléctrica de Brasil se hizo a precio de combustible alternativo, precios muy caros, $200, etcétera. Así que está considerada. Lo que vemos es que los meses de déficit fuertes, el déficit es entre 20 a 25 millones de metros cúbicos de gas equivalente por día hasta 70 millones, ¿no? Digamos, tenemos un agujero grande en materia de disponibilidad de recursos primarios nacionales para la generación de energía eléctrica. Cuando ponemos la hora de TGS, es esta liñita negra acá, ¿sí? Lo que vemos con la hora de TGS es que todo esto que está acá arriba sigue siendo combustible alternativo, ¿sí? Seguimos necesitando desde principios de junio hasta finales de agosto. Vemos que hay consumo importante de combustibles alternativos durante todo el invierno. Si nos guiamos por el combustible marginal, seguimos teniendo gasoil como combustible marginal. Y luego, si agregamos a la hora de TGS, que ya está licitada y se va a hacer, la hora de ampliación de TGN, que está en carpeta, pero todavía no avanzó, que agregaría otros 10 millones al sistema, más o menos, se acortaría un poco la ventana, pero seguimos teniendo bastante días de combustibles marginales alternativos. ¿Sí? Digo, si tendemos a un mercado marginalista, bueno, vamos a seguir viendo precios altos durante el invierno. Y algo que aclaro es que acá, por ejemplo, en mayo del año pasado, no tuvimos consumo de combustibles alternativos, pero este año vino distinto, con un mayo frío y donde no teníamos mucha disponibilidad de GNL, y estamos teniendo costos marginales o consumo de combustibles muy significativos ya casi durante todo mayo, ¿sí? Puede pasar un septiembre frío y que también aparezca mucho consumo de combustibles en septiembre. Ese es uno de los temas viniendo acá, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para la contractualización en el mercado a término? Y básicamente la estabilidad de precios, digo, tener certidumbre sobre el precio que se va a pagar por la energía es un motivo importante. Digo, acá menciono que cuando vemos esta volatilidad de consumo de combustibles, ¿no? en el sistema, lo que estamos viendo es que esto de qué depende, ¿no? De qué depende estos volúmenes. Y depende de cosas que son inmanejables y que son difíciles de prever. Dependen, y el costo marginal del sistema, depende del precio de los combustibles en el mercado internacional, los problemas geopolíticos, etcétera. Depende de la temperatura. Un invierno frío determina precios muchísimo más altos y la demanda es muy sensible al frío. Depende de la hidraulicidad. Hemos tenido años muy secos, como 2022, donde hubo una bajante histórica en Río Paraná y Uruguay, y baja la generación hidroeléctrica y sube la generación térmica y sube el consumo de combustibles. También
Fundamentalmente esos son los factores dirimentes a la hora de entender cuál va a ser el costo marginal, pero son todos factores inmanejables, imprevisibles y contingentes, de modo que la contractualización lo que nos da frente a ese escenario es estabilidad de precios, ¿no? No aparecen los ajustes para un Woody que sale del mercado, sale del ámbito de la distribuidora, realiza contratos, ¿no? Digo, si bien el precio spot sería el mismo, en caso de que no hiciera contratos, evita los ajustes posteriores y esa incertidumbre. Alguien que sale de la distribuidora o hace contratos renovables, además tiene la ventaja de poder, comprar energía renovable, que eventualmente para muchas compañías es un elemento importante en su política de descarbonización, verdes, etc. La flexibilidad para negociar sus propios contratos en los términos y condiciones que le resulten conveniente a cada industria, visibilidad operativa y optimización fiscal, que ahora lo vamos a ver, salir del ámbito de las distribuidoras y pasar al ámbito del MEP, tiene un impacto importante en muchos distritos sobre la carga tributaria que pesa sobre la compra de energía. Para ver un caso concreto de cómo funcionaría realizar contratos en el mercado a término respecto de las otras alternativas que están en danza, hicimos un caso de un usuario industrial de 300 kilowatts de demanda media con 450 kilowatts de pico, factor de utilización del 67%, este es el volumen de energía, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones que aparecen hoy con la resolución 400 para un gran usuario de esta naturaleza? Un Woody, seguir siendo Woody y tener la tarifa T3, que lo que refleja son costos de energía en el mercado spot, y costos de potencia en el mercado spot de $16 por megawatt por hora. De esos 16 megawatts, que no son megahoras, sino por hora de remuneración de potencia, son un poco menos. Comprar energía a través de un agregador o comercializador que, digamos, no está del todo claro ahí si puede aparecer un margen comercial, debería aparecer. Las distribuidoras podrían oficiar el rol ese de agregador o comercializador de energía del mercado a término para grandes usuarios que no quieran salirse del ámbito de la distribuidora. Una tercera opción que es pasar al mercado, o sea, salir del ámbito de la distribuidora, ir al MEM y comprar al spot, o pasar al mercado, ir al MEM y suscribir contratos renovables y de potencia con un generador térmico en el mercado a término, ¿sí? Estos son los 4 casos de análisis comparativos que evaluamos, ¿sí? En el caso de, obviamente, cuando pasan a ser grandes usuarios del mercado, pagando el peaje y comprando energía y potencia spot o en el mercado a término. ¿Cómo queda el pico invernal de líquidos y la cobertura del MAT renovable? Bueno, acá volvemos a esta comparación donde está el costo de la energía acá creo que toqué para hacer un escenario alternativo y por eso me quedaron estos $90, pero bueno, los números estos sí están bien. Esta banda es la banda de lo que sería un contrato en el MATER, entre $55 y $60, y estos son los costos de comprar energía en el mercado spot, ¿no? El primer número grueso que hacemos es, ¿cuál es la ganancia para un gran usuario de 300 kilowatts con 450 kilowatts de potencia de realizar contratos del mercado a término? Lo que nos da es un costo medio, lo que me daba es un costo medio de $75 para 2026, el costo de la energía en el mercado spot, más $9,7 de recargos de transporte y servicios, que esto es igual para los contratos renovables, ¿sí? Y lo que me queda en un costo total de $85 previstos para este año en el mercado spot
por concepto de energía y transporte, ¿sí? En cambio, el caso para un gran usuario que contrata generación renovable en el mercado a término es pagar $60, por ejemplo, entre 55 y $60, pero pongámosle $60 en el mercado a término, más estos $9,7 en el de servicios y transporte, quedando con $69 contra 85 que esperamos como precio de la energía, servicios y transporte para el mercado spot. Esto que nos da, y para un contrato de $55 nos da un ahorro de, perdón, al revés esto, de $53.000 por año, y para un contrato de $60 nos da un ahorro de $40.000 por año, ¿sí? Es un ahorro significativo para un usuario de 300 kilowatts, en este caso, como consumo medio de energía. Luego, el ahorro por contractualización de potencia. Hoy un Goody paga, siendo T3, $116.000 por año. Calculamos esto, la tarifa para Edén, por ejemplo, por poner un caso. Para un gran usuario que compra en el spot serían $110.000, y para un gran usuario que hace contratos en el mercado a término a $14, serían $107.000, digamos. Acá hay un diferencial, un gap entre el caso del Goody de $116.000 y el gran usuario que hace contratos de unos $10.000 por año, que se suman a lo que podría ser el ahorro por contratar energía de entre $40 y $50.000 por año, para un año como este, ¿no? A esto, adicionalmente, y para el caso de Edén, lo que se suma es un ahorro, como ven en esta fila, acá impuestos provinciales de 10,5%, un ahorro significativo, unos $25.000 adicionales para los grandes usuarios que pasan a ser grandes usuarios del mercado. ¿Por qué? Porque los impuestos provinciales recaen sobre, en el caso de los grandes usuarios del distribuidor, sobre toda la factura, y en el caso de los grandes usuarios del mercado recaen sobre la parte de la factura que corresponde al distribuidor y no la parte de la factura que emite Camesa directamente como grandes usuarios del mercado, ¿sí? Entonces ahí hay una reducción de costos significativa también por el lado fiscal. Esto, entre los 4 casos, lo que se ve es que el ahorro, para el caso de $60 en el mercado a término, contratando energía y potencia, frente al caso de un Goody, es de unos $70.000 por año, mientras que para un gran usuario spot, el ahorro es de $33.000, ¿no? La diferencia fundamentalmente en este caso es por ahorro de impuestos y alguito de potencia, pero no hay ahorro por energía. El ahorro del costo de energía es exactamente igual. Mientras que para un gran usuario que compra a través de un agregador, pero no registra beneficios fiscales, y si hay algún margen de comercialización, el ahorro por energía y potencia es más despreciable. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos escenarios de precios menos ácidos, digamos, ¿no? Este año vamos a tener un costo de la energía en el mercado spot de $75, un costo muy alto, ¿no? Todos los años vamos a tener el petróleo a $100, $110, etc. Tal vez este invierno nos toque, este es un escenario, estos $75 para el spot de energía para este invierno, incluso puede ser que sea un escenario muy suave si no se resuelve de forma muy instantánea el conflicto. No sé si están siguiendo las perspectivas de precio en el mercado internacional de petróleo. Ya hay cada vez más analistas que ven un escenario de precios del petróleo arriba de los 120, 130, $150, porque el desbalance físico en ese mercado es muy crítico. Y todavía los precios no están reflejando ese nivel de crisis física que está habiendo en el mercado. Pero bueno, estos 75 pueden quedar pálidos al lado de cómo pueda seguir la cosa estos meses. Pero, ¿qué pasa si tomamos un costo medio de $65, más razonable, un costo incluso de $60? Bueno,
Primero, contra $60, depende cómo negocien contratos en el mercado a término. $60 me parece un precio relativamente lógico para un escenario con ampliación de transporte, con menos costos de energía. Puede ser algún dólar por abajo de eso, pero digo, en el marco del mercado a término de energías renovables puede existir espacio para negociar contratos un poco más bajos eventualmente. Pero además, incluso empatando en el costo de la energía, hacer contratos en el mercado a término deja mucha seguridad del lado del comprador, en tanto que por el ahorro de potencia y el ahorro de impuestos, ya el piso de beneficio que tenés contra quedar expuesto al spot, ya sea en el mercado, en el MEM o en el ámbito de la distribuidora, es bastante grande, digamos. Incluso con precios MEM bajos, que empaten o estén un poco por abajo del costo de un contrato a término, los ahorros que vienen por otro lado son significativos en relación a la situación de un Goodie, por ejemplo, ¿no? Hay muchos incentivos para que un gran usuario de la distribuidora salga a buscar contratos en el mercado a término. Hoy los plazos, además, ante incertidumbre, se decidió que los grandes usuarios del distribuidor puedan ir y volver de la distribuidora con un plazo de un año, pero puede haber la opción de volver al ámbito de la distribuidora. No pareciera que sea un horizonte deseable a mediano plazo si sigue profundizando el desarrollo del mercado a término, ¿no? Y hay más competencia, más oferta, los térmicos compitiendo con los renovables, digamos, ahí va a haber más movimiento eventualmente, y va a ser un mercado muy dinámico con muchas oportunidades, me parece, y donde se va a empezar a ver, como mencionaba antes Alberto, Argentina es un país con muchos recursos primarios de muy buena calidad, digamos. Tenemos un gas muy competitivo en Neuquén, tenemos viento recontra competitivo en mucha parte del territorio nacional, no solo en Santa Cruz, Chubut, en la zona muy austral, también viendo la provincia de Buenos Aires de clase mundial. Hay proyectos importantes ahora en Córdoba también, y el recurso solar es muy bueno en toda la región cordillerana, desde Mendoza para arriba, incluso algunos en Neuquén también. Ahora se desarrolla también la región del litoral con proyectos solares importantes. Hay mucho recurso que va a dar lugar necesariamente a más competencia en un mercado que lamentablemente es chico, en el sentido de que la demanda industrial, por los avatares de la economía argentina, viene con muy poco crecimiento de la demanda, o nulo, incluso algún decrecimiento en algún aspecto. Entonces, el mercado industrial tiene una proporción acotada y con una oferta que viene creciendo, que creo que va a dar lugar a que efectivamente esa abundancia energética empiece a traducirse en precios más competitivos para la demanda. Entonces, hoy esto básicamente es mostrar un poco que el upside para ganar en los años de precios altos es muy grande, y el downside en los años de precios buenos, si se quiere, o de costo de energía más baratos, es muy bajo. O sea, mucho beneficio para arriba y poca pérdida para abajo a la hora de realizar contratos en el mercado a término. Finalmente, acá lo que pusimos son, esto no es igual la situación, el impacto tributario en todas las jurisdicciones, pero en muchas jurisdicciones pusimos acá las jurisdicciones por ahí con más actividad industrial: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Neuquén. La jurisdicción que tiene menos impacto, que no tiene impacto al transferirse de un gran usuario del área de la distribuidora al mercado eléctrico, es Mendoza, porque cobra sobre el consumo de energía y no sobre la factura, los impuestos, y Neuquén pues tiene impuestos bajos, digamos, las alícuotas provinciales. Después Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, en ese orden, tienen tasas que van sobre la factura de la distribuidora, y el impacto en Buenos Aires es el más grande, luego Santa Fe y luego Córdoba. Los ahorros que hay por trasladarse de la distribuidora al mercado mayorista
bueno, son importantes en todos los casos y amortiguan eventualmente escenarios de costos de energía más bajos algún año en el sistema por condiciones climáticas favorables, precios de los combustibles más bajos, etc. Bueno, ¿cómo es el proceso eventualmente de un gran usuario del distribuidor para irse de la distribuidora y pasar al mercado a término? Bueno, primero tiene que mirar bien los números, ¿no? Hacer un diagnóstico fino, ver cuáles serían los impactos, los costos, los beneficios para cada caso concreto. Esto que mostramos fue un caso teórico, pero para poder analizar las opciones sobre algo más claro que las ideas más generales. Están haciendo preguntas. Ahora vamos. Hay que cotizar, para pasar de ser de gran usuario del distribuidor a gran usuario del mercado, hay que poner medidores SMEC, hay que cotizarlo, esto tiene un costo, el recupero no debería ser mayor a un año del proyecto SMEC. Hay que negociar contratos en el MATER y en el MAT para potencia de energía. Y finalmente hay que iniciar el trámite en CAMESA para hacer el ingreso como gran usuario mayor o menor en la próxima ventana, que podría ser la de noviembre o subsiguientes. Pero bueno, ese es el panorama, ese es el contexto general. Y bueno, si quieren pasar a preguntas, me parece bien. Muchas gracias, Esteban. Aprovecho a avisar que debieron haber recibido una pequeña encuesta de 2 preguntas. Si los que están conectados, alguno está interesado en ser contactado posteriormente a esta charla por los organizadores, pueden dejar ahí su contacto, su correo, así les podemos enviar mayor información más allá de lo que es de esta charla y más allá de lo que pueda ser esta charla. Perdón, Héctor, te escuché hablar. Así lo ven. ¿Cómo? Ah. Perdón, ¿cuál fue la consulta, Esteban? Podíamos ver para ver las caras de los que preguntaban. No, porque estamos en formato seminario de Zoom, pero las preguntas la audiencia las fue cargando en el chat y bueno, paso a transmitirles, hablar en nombre de los que fueron escribiendo sus preguntas y bueno, seguramente algunas necesiten que retomemos alguno de los temas, así que bueno, les pido tener consideración con esto, así estamos todos en la misma página, queda lo más claro posible. Pregunta de Sebastián. Les consulto si aún hay disponibilidad de energía de los generadores para seguir haciendo contratos con ellos en forma directa o si un Goody quiere pasarse, supongo, al MEM, debería comprar la energía CAMESA. No, digamos, para pasarse al MEM, hacer contratos, las opciones, volviendo a lo que mostramos antes, si un Goody pasa al mercado, al MEM, las dos opciones que tiene son o quedar expuesto al spot, que sí, CAMESA le cobra el precio spot de la energía, el precio de ese mercado, que es ese precio que dijimos, que es muy volátil y en invierno es muy caro y en verano es más barato, o suscribir contratos con oferta renovable, que si estamos haciendo este seminario desde la Cámara Eólica, supongo que tienen algo para ofrecerles a los grandes usuarios, si no, si tuviera... Obviamente sí. Muy bien. Siguiente consulta dice, con la ampliación de TGS, ¿qué porcentaje de GNL debería disminuir o cuál es el porcentaje de costo que debería bajar? Bueno, mira, ahí es una pregunta interesante porque la obra de TGS, digamos, acá hay un tema que es por ahí un poco más específico, el sistema de transporte de gas. No tengo el mapa acá para mostrarles, pero la cosa es así. La obra de TGS, si fuera 100, a ver, lo ideal en el sistema sería reemplazar primero todos los líquidos antes que reemplazar el GNL, porque en general los líquidos son más caros que el GNL. El gasoil que se usa en centrales eléctricas los días de frío, como todos estos días que estamos acá, estamos consumiendo el equivalente a 7 millones de metros cúbicos de gas en gasoil.
es el más caro. Digo, lo peor que tiene el sistema es el gasoil y el fuel. Digo, son los combustibles más caros. Y después, o el fuel ahí con el GNL, depende del contexto internacional. Y después el GNL, que además el GNL es mucho mejor que el gasoil porque es más fácil operativamente de manejar, no hay que hacer logística, es muchísimo mejor, es más limpio, etc. Entonces, lo ideal sería que los 12 millones de TGS saquen 12, digo, primero todo el gasoil que haga falta, llevar a cero el gasoil y después empezar a reemplazar GNL. Ahora, no funciona así, no va a pasar eso porque hay una restricción de transferencia entre el sistema de TGS y el de TGN. La obra de TGS va a poner gas, digamos, de Buenos Aires para abajo y no va a poner mucho gas, digamos, de Buenos Aires para arriba. Entonces, de Buenos Aires para arriba, en el litoral, en Córdoba, se sigue requiriendo consumo de combustibles líquidos aún con la obra de TGS. Entonces, esto en términos de los costos del sistema no es óptimo. Pero la obra de TGS que tiene a favor es una obra eficiente y barata. Es poner compresión, hacer algunos tramos finales sobre el sistema de TGS y es barata y el costo de transporte de gas es barato. Ahora, no reemplaza de los 19 millones de metros cúbicos que se regasifican por día en Argentina durante todo el invierno, reemplaza unos 6 millones de 6, 7, 8 millones de GNL y el resto reemplaza combustibles alternativos. Lo ideal sería que reemplace todos los combustibles alternativos. O sea, vamos a seguir con líquidos y además vamos a seguir con unos 10, 12 millones por día de GNL durante el invierno. ¿Cuánto va a bajar los costos? Y va a bajar los costos una parte en proporción a los 3, 4 millones, 5 millones de líquidos que reemplazan los días de frío y a los otros 6, 7 millones que reemplaza de GNL, que se sustituyen por gas argentino. Ese gas argentino de invierno no es gas de $3 ni de $2 como está acostumbrada la industria a comprar, sino que es gas de invierno de pico, que hoy es más caro. A mediano plazo eso por ahí se ordena un poco, pero bueno, eso es como conceptualmente el punto. ¿Cuánto va a bajar el costo para los grandes usuarios? En invierno, la obra de TGS, bueno, depende cuánto del gas lo compren los generadores, hay que hacer algunas cuentas un poquito más finas, va a haber una baja de costos seguramente, pero vamos a seguir, digo, si el sistema demanda unos 40 millones de metros cúbicos de gas en invierno, esto va a agregar 10 de gas nacional sobre los 19 de gas nacional que teníamos, son 29, vamos a seguir con otros 11 millones de alternativos y GNL, o sea, bajará un 20% tal vez el costo de la energía, pongámosle un número así, 20, 25, puede ser que baje 20% el costo de la generación térmica en invierno. Ok. Alberto, te vi que levantaste la mano, no sé si querías agregar algo a lo que estaba comentando. Más que agregar, simplemente era darle una mano a la excelente exposición que está haciendo Esteban. Yo tenía acá lo que él estaba buscando, que era la obra de TGS. Tal vez eso le sirve, pero ya terminó, así que no sé si Esteban quiere, la ponemos en pantalla y si no pasamos al tema siguiente. Si les No, creo parece, que podemos tenemos varias pasar. preguntas más. Sí, Tenemos pasemos, Por varias eso, pasemos. preguntas sigan, más. sigan Si con les las preguntas, parece, perfecto. dale. Dale, La adelante. siguiente de José dice, si soy Woody, ¿cómo me paso al Matter sin pasar por un comercializador? No, eso es, primero, es como lo que explicábamos ahí al final, ¿no? Digo, hay que hacer el trámite, analizar bien los números, hacer el trámite de acceso al MEM, que se hace en Camesa, en la página de Camesa se inicia el trámite, y sin pasar por un comercializador van y le tocan la puerta a algunos de los socios acá de la Cámara y le piden ofertas, digamos. No hace falta pasar por ningún comercializador para comprar generación renovable, digamos. Ni de ningún Bien. tipo, ¿no? Digo, lo mismo para la parte del contrato
de potencia. Hay algunos socios acá también de la Cámara que son generadores térmicos y que también ofrecen contratos de potencia. Bien, la siguiente consulta dice, en el mercado a término, por ejemplo, hoy en día, ¿quién da la señal de referencia de un precio flat de $60 a la hora de celebrar el contrato? ¿Camesa? ¿Qué poder de información posee un GUMA ante un generador para celebrar tanto el precio como el periodo estacional de la vigencia del precio del contrato? No, a ver, no hay nadie que diga el precio tiene que ser este. Lo que hay es algunas referencias que son, bueno, cuál viene siendo el precio de los contratos más o menos en el mercado a término. Después uno puede ver, bueno, cuál es el precio medio spot. No, digo, para que me sirva hacer un contrato en el mercado a término, tengo que ganar plata contra eso. O sea, bueno, si yo veo que en un año caro la energía vale... miro este año y veo que vale $75 y quiero hacer un contrato a 5 años, por ejemplo, no voy a negociar un contrato de $72 porque sé que este año gano unos pesos, pero después los años que vienen, si se normaliza el mercado mundial y qué sé yo, y entra la obra de TGS, voy a perder plata. Ahora, si el precio de mediano plazo uno ve, hay que hacer cuentas más finas, etcétera, pero precio a mediano plazo es más lógico, esté en torno a los $60, $65, firmo un contrato un poquito por abajo de eso, bueno, estoy ganando contra ese mercado. Y las referencias son como uno hace en cualquier industria, ¿no? También pedir mucho presupuesto, ver qué opciones hay competencia en el mercado, acá es una cámara, pero no es que se ponen todos de acuerdo para fijar un precio, compiten entre sí y van a encontrar ofertas más agresivas, más conservadoras y van a poder elegir. Pero sí, digo, ir siguiendo la evolución del mercado es algo importante para tener idea para no tomar malas decisiones, digamos, en ese sentido. Bueno, no sé si me estoy olvidando de responder algo, me da la sensación de que había preguntado algo más, pero... Preguntaba qué poder de información posee un GUMA ante un generador para poder celebrar tanto el contrato, para celebrar tanto el precio como el periodo estacional de la vigencia del No, el precio. periodo, bueno, es en función también de qué nivel con qué plazo se maneja el gran usuario. Yo creo que el generador, obviamente, hacer contratos más largos seguramente le resulte mejor que hacer contratos cortos, asegurar demanda, etcétera, pero son acuerdos entre las partes, digamos, no hay referencias. Hay sí plazos mínimos de contratos, un año, qué sé yo, pero son Claro. acuerdos entre las partes. Y un poco ya habías dicho, pero Sergio nos vuelve a consultar a quién tiene que dirigirse para salir de la distribuidora y comprar en el GUME o Mater o otros. No, y bueno, eso de nuevo, sí, es hablar con generadores que ofrezcan estas cosas y después hacer el trámite en Gamesa. Hay otro usuario que nos consulta si hay un registro de generadores. Sí, hay un registro de generadores, ¿no? No, grandes usuarios habilitados y de generadores también. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No, y algo que, insisto, para salir de la distribuidora tienen que hacer un proyecto SMEC, que tienen que tener medición horaria o incluso más que horaria y estar conectados directamente a Gamesa. Ese es un proyecto, hay un montón de consultoras, de ingeniería, digamos, que hacen esos proyectos. Yo la verdad que no los conozco y no tengo una referencia, pero hay unos cuantos, si uno googlea aparecen. Que lo que hacen es el proyecto SMEC, que es lo que permite, es parte del trámite, hay una parte que son papeles y una parte que es físico, digamos, que es ingenieril, que es instalar los medidores, cuesta algo de plata, las cuentas a mí por lo menos me dan que el recupero de eso es bastante rápido y después te quedas con el beneficio bueno, tributario, de potencia, energía, etcétera, de estabilidad de precios.
Bien, nos consultan si la charla va a estar grabada. Sí, estamos grabando y apenas termine lo vamos a enviar a todos los inscriptos junto con la presentación que vos antes, Esteban, lo estabas ofreciendo. Me dijiste que tenías que hacer algunos ajustes, así que si querés esperamos a Sí, que hagan me los quedó el cambios que ajuste. necesiten. Parece, No hay problema. no, el tema del precio, porque creo que estaba haciendo un escenario alternativo, modifiqué algo, estaba vinculado el PowerPoint al Excel y metí mal los archivos, creo. Pero bueno, Bárbaro, reviso no hay eso y ningún después les problema. confirmo. Cuando ustedes nos pasen la versión final, la enviamos junto con la grabación a todos los que se inscribieron. María Lorena consulta, ¿cómo sería el caso para los autogeneradores que prevé la resolución 400? ¿Deja de ser un usuario generador y vendería el excedente en el MAT? Los autogeneradores pueden colocar energía y sí, podrían vender, digamos, sí, o en el spot, en el MAN no necesariamente, en el spot venden. Yo no veo que vendan en el MAT. No. No, me No, parece no. que En el MAT solo pueden vender, bueno, el 20% podrían vender en el MAT, digamos. El 20% de la generación que hoy vende al spot se puede vender en el MAT, pero para vender en el MAT tienen que, por arriba de ese 20%, tiene que ser o generación nueva o generación con transporte de gas nuevo. Y Guillermo consulta, y si les parece con esta podemos ir cerrando, que en unos minutitos ya estamos con el horario cumplido. Consulta Guillermo, si pensás que los distribuidores pueden bajar sus márgenes para evitar el éxodo masivo al mercado eléctrico mayorista, si hay espacio para negociar. No. No, porque los distribuidores no es que ponen los precios ellos, digamos, son tarifas reguladas que lo que reflejan es el costo de prestación del servicio. Digamos, el distribuidor cobra, fíjense que además la ganancia central que hay por pasar de un gran usuario del distribuidor a ser gran usuario del MEM, no es la plata que deja de llevarse el distribuidor. El gran usuario va a seguir pagando un peaje, eso está considerado en todas las cuentas que mostramos. Digo, el gran usuario sigue pagando el peaje, sigue pagándole a la distribuidora, pero la potencia que hoy recibe potencia spot y la energía que recibe energía spot la pasa a comprar en un contrato a término y con eso negocia un precio mejor y más estable y además tiene el beneficio tributario que le cobran menos, no le cobran los impuestos municipales por parte de la energía que compra en el mercado a término o compran en el spot eventualmente y ese es el otro beneficio, digamos. Pero la distribuidora, si se quiere, lo que pierde más que nada es flujo de caja como para timbear, digamos, pero no es que esté perdiendo ingresos sustancialmente, porque lo que hace la distribuidora es comprar energía y vender energía que no es suya en un punto, entonces sobre eso no hace margen la distribuidora. Muy bien. Héctor, Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, si quieren les dejamos el espacio para el cierre. Bueno, la verdad que, como dije al principio, es un placer para la Cámara poder realizar estos eventos, sobre todo en el escenario de la UIA, de la cual somos socios y copartícipes, pero forma parte un poco, no solamente de la docencia que normalmente se hace desde aquí en base a la información que nos dan todos los socios y los propios protagonistas de los socios, sino que también forma parte de esa obligación convictiva que tiene la Cámara de producir contribuciones para el mejor desarrollo de las políticas públicas, para la regulación del sector y para el desarrollo concreto de los proyectos en el sector, para un crecimiento permanente y sostenible de las energías renovables. Un placer estar en el escenario de la UIA y un privilegio contar con un expositor como Esteban, que además nos asesora cotidianamente. Agradecerle también la presencia a Gastón, que es un hombre conocido
en la Unión Industrial y que forma parte relevante de la comisión directiva de la Cámara. Alberto y a vos, Florencia, las facilidades que nos han dado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Chau, chau. Justo.